A reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Oseas. Thus says the Lord. Esto dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste con tu pecado. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y díganle: perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré rocío para Israel. Florecerá como azucena, arraigará como un álamo. Brotarán sus vástagos, como de olivo será su esplendor, su aroma como del Líbano. Volverán a descansar a su sombra, cultivarán el trigo, florecerán como la viña. Será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué me importan los ídolos? Yo le respondo y lo miro. Yo soy ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién será el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor. Los justos andan por ellos. Los pecadores tropiezan en ellos. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa bondad, compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso, Señor. Me abrirás los labios, mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. When the Spirit of truth comes, He will guide you to all truth and remind you of all I told you. Lo que los he enseñado. Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren, que los mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir.
No serán ustedes los que hablen, but the Spirit of el your Father. Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Brother will hand over Los hermanos entregarán a sus hermanos father his para que child. los maten los padres a los hijos. Will rise Se up rebelarán los hijos contra sus padres to death. y los matarán. You will be hated Todos by all, los odiarán por mi nombre. but whoever El que endures, persevere hasta el final se salvará. when they persecute you, Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. amen, I say, Créanme, you will not finish no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. the gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Praise be to our Lord Jesus Christ. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dear friends, it's Queridos hermanos, today's gospel, es muy especially oportuno el Evangelio de hoy, en especial Cristo cuando afirma que os voy a enviar como ovejas entre lobos. Y 2000 años después, si miramos a los sucesores de los apóstoles y de hecho a la iglesia, constantemente estamos siendo enviados entre lobos. No vivimos ya más en una época en donde la fe cristiana sea la fe predominante de los creyentes en la mayoría de las naciones del mundo. Esa parece ser una era pasada, desafortunadamente. Estamos viviendo en una época cada vez más secular, incluso en este país. Hace unos cuantos días fue la celebración de la independencia aquí en los Estados Unidos. A menudo el término separación de iglesia y Estado a menudo se traduce en el Estado en contra de la iglesia, porque no hay verdadera comparación entre los dos. Y verdaderamente, incluso la interpretación de la frase separación de iglesia y Estado no fue una frase conocida para los próceres, para los padres de la patria, sino nació más bien después a través de las varias decisiones de la Corte Suprema. Pero verdaderamente, si examinamos cómo un país y una nación que crea una barrera moral entre Dios y sus instituciones sociopolíticas, veremos cómo cada vez más creará un espíritu de hostilidad en contra de Dios y la religión. Y esto es lo que está ocurriendo. Hay una animosidad cada vez más creciente hacia la religión en las zonas públicas. Si mencionamos la palabra cristiano en lugar de ser un privilegio, la gente más bien lo desprecia a uno. En los lugares de trabajo público, en las plazas públicas, en las escuelas, universidades, incluso en las oraciones, la mención de la palabra Dios o Jesús puede terminar en que despidan a un maestro o expulsen a un estudiante. Vivimos en una época en la que no se trata de ovejas entre ovejas, sino ovejas entre lobos. Y como dice el Señor, dice: por eso sean sagaces, porque los hombres los han de entregar a tribunales y azotarlos en sinagogas. En otras naciones lo han llevado incluso a otro nivel, en donde hay naciones predominantemente que no son cristianos o antiguas naciones comunistas o la China comunista, en donde si uno se atreve a profesar la fe o incluso a tener una Biblia, uno puede terminar en la cárcel, ser torturado, azotado, se podría decir en cierta forma, e incluso podría enfrentarse a la muerte. Así que en los últimos años parece haber habido un aumento de esto. Lo que es asombroso es que si uno se da cuenta, en los últimos meses ha habido una gran cantidad de orquestación, podemos decir, en los medios de comunicación, de manchar el nombre, la reputación, el nombre del Santo Padre y de la curia que ayuda al Santo Padre, a su institución. Parece ser que de alguna manera el Santo Padre fuera culpable de los escándalos de unos cuantos. De hecho, efectivamente son reprochables los escándalos de esos cuantos y ha causado un gran daño a la imagen de la Iglesia, pero ¿cómo podemos permitir
que personas inocentes, como el Santo Padre, o buenos sacerdotes inocentes, o laicos inocentes, ¿cómo podemos permitir que sean perseguidos y manchados en los medios de comunicación? No una sola vez, sino globalmente. No solamente por un día, sino varios días, varias semanas, varios meses. Y parece ser algo incesante, sin que alguien responda. Parece ser que haya una o varias voces de católicos, e incluso no católicos, que dicen, esperen aquí un momento, ¿por qué vemos esto? Debemos mostrar, debemos organizarnos y hacer todo lo posible para prevenir escándalos y compensar a las víctimas de escándalos. Pero ¿por qué al hacerlo tenemos que manchar a la Iglesia entera? ¿Por qué tenemos que manchar al Santo Padre? El manchar al Santo Padre es nuestra fe, es nuestra convicción la que está poniéndose en duda. Es, de hecho, nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que estamos siendo puestos en duda. Si la gente dijera, bueno, hay escándalos que ocurren en Estados Unidos, o hay escándalos que ocurren entre los irlandeses o entre los afroamericanos, y fuéramos capaces de decir, de generalizar, bueno, esta raza o esta cultura o este país, su reputación, su buen nombre, está manchado por causa de los escándalos de unos cuantos, ¿quién los defendería? ¿Acaso los afroamericanos o los irlandeses o los alemanes o los polacos americanos no levantarían la voz y dijeran, esperen un momento, ¿por qué nos estamos manchando a los que son de descendencia afroamericana o polacos americanos, o porque sean mujeres o porque sean hombres o porque sean jóvenes? ¿Por qué hemos de manchar a todos en un solo juicio por causa de las acciones de unos cuantos? ¿Por qué? No lo aguantaríamos, pero lo que me sorprende es cuántos pocos católicos han levantado la voz para defender la integridad de su fe. Es muy fácil decir, oh, bueno, yo soy la Iglesia, nosotros somos la Iglesia, somos laicos, somos la Iglesia, así que hemos de participar en las decisiones, en lo que sucede en la parroquia local. Pero, sin embargo, ¿dónde están esas mismas personas cuando el Santo Padre o la jerarquía está siendo atacada o cuestionada? Súbitamente ya no somos parte de la Iglesia y además. Los laicos ya no son parte de la Iglesia. ¿Acaso es eso cierto? Por supuesto que no. Los laicos también son parte de la Iglesia. Una parte integral de la jerarquía. La jerarquía y los fieles, todos los fieles laicos y los fieles del clero y los fieles religiosos. Así que cuando la Iglesia está siendo cuestionada, uno no debe decir, solamente se refiere al Santo Padre, solamente son los obispos, solamente es para los sacerdotes. Yo soy un laico, no me afecta a mí. Pero claro que sí, porque nuestra propia fe y convicciones están siendo puestas en duda y manchadas con una brocha amplia. Así que, aunque nos guste o no, estamos siendo enviados como ovejas entre lobos. En cualquier caso, ni siquiera nos hace falta ser enviados. Los lobos están viniendo a buscarnos. Los lobos de los medios de comunicación, la Internet, los políticos. Tenemos al presidente Chávez en los últimos días, que continúa sus ataques contra la Iglesia Católica, contra la jerarquía. Es muy fácil demonizar a un grupo entero, millones de creyentes, al calumniar a ciertos individuos. Así que el presidente Chávez, al atacar, de hecho es un lenguaje que no es digno a la posición de un líder de Estado, llama a los cardenales, obispos, los llama diferentes nombres. Nos hemos reducido a llamarlos, a insultarlos, a recibir insultos de líderes de un Estado, de un país que por lo menos de nombre es en su mayoría católico romano, Venezuela. ¿Cómo puede pasar esto? Hay venezolanos, laicos, fieles, que están mostrando su apoyo, pero tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta que sí, incluso los laicos están llamados a ser ovejas entre lobos. No se trata solamente de la jerarquía que está llamada. Sí, el Santo Padre, usted vaya, usted es el pastor, así que si los católicos están siendo atacados, que el primero sea el Papa. ¿Quién va a defender al Santo Padre? Porque al defender al Santo Padre estamos defendiendo a Cristo mismo. Él es el vicario de Cristo.
And there are all too few Roman Catholics Y hay muy pocos católicos romanos que puede que tomen un lapicero o levanten el teléfono para defender la fe de Cristo, para defender la integridad del nombre de Cristo, al defender al vicario de Cristo y los sucesores de los apóstoles. Así que tenemos que tener coraje, verdaderamente. Sí, estamos en época de vacaciones, de muchos católicos y sus familias están descansando, regenerando sus fuerzas, su salud, pero tenemos que rezar para reunir fuerzas espirituales, mentales y emocionales para continuar la batalla, para defender la fe, a Cristo, los sacramentos, el magisterio de la Iglesia, la autoridad de enseñanza de la Iglesia, porque lo que se está poniendo en duda no son los individuos, lo que se pone en duda es la institución que representa, lo cual no solamente es una institución meramente humana. La Iglesia no es una realidad sociológica, es una realidad sacramental, la esposa mística, el cuerpo místico de Cristo, y ahí a ella es a donde pertenecemos. Nosotros somos parte de ella. Así que cuando la gente se burle de los católicos romanos o de la Iglesia, al burlarse de los sacerdotes, o los sacramentos, o la confesión, o la moral de la Iglesia, la enseñanza moral, se están burlando de cada uno de los católicos, nacidos, jóvenes, los ancianos, los enfermos, hombres, mujeres, esposos, esposas. Todo el mundo está involucrado. Así que si no estamos listos para la batalla ha de venir a buscarnos. Si no estamos listos para ser enviados a los lobos y enfrentarnos a los lobos con caridad, con amor, con convicción y coraje, entonces los lobos van a venir a devorarnos. Y esencialmente eso es lo que está pasando, desafortunadamente. ¿Cuántos de nuestros católicos romanos son débiles de fe, no son capaces de defender su fe o pierden su fe completamente y no son nada, ateos, agnósticos, o terminan uniéndose a otra religión o culto? Roguemos entonces, queridos hermanos, para que esa fe permanezca firme, recemos por la convicción divina, para luchar por la fe, como dice San Pablo. Estamos aquí para correr la carrera, para pelear la batalla. Por lo tanto, pónganse el casco de la salvación, la coraza de la rectitud, la espada de la palabra de Dios. Seamos los centuriones de pureza y luchemos la batalla por la fe. Roguemos. Dios Todopoderoso, te rogamos de que nos hagas fuertes, discípulos llenos de coraje, ovejas enviadas entre lobos, para que tu gracia nunca nos falle. Con miriadas de cruces hemos de defender tu fe, la Iglesia, las sagradas instituciones del místico cuerpo de Cristo y las convicciones de fe. Te lo pedimos. Jesucristo, tú que vives y reinas con el Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.